Gracias a ti, Patricia. Fíjate que algunos tweets tuyos me han llamado la atención y quería comentarlos. Entonces voy a poner el primero en pantalla. Subiste un tweet, no tengo la fecha exacta, que decía: en momentos de crisis, lo que está roto en una sociedad se revela en qué tan roto está. Y luego comentaste: si eso aplica, creo que en México está muy rota la relación entre algunos segmentos altos de la sociedad con la base de la pirámide y con el gobierno. ¿Qué quisiste decir con eso, Patricia? Que estoy lamentando muchísimo la ruptura con muchos amigos míos por diferencias ideológicas y de posición. Y creo que le está sucediendo a la mayoría de la población mexicana. ¿Amigos empresarios o de antes, todo tipo de amigos? de todo tipo de amigos. Ah. Creo que el status quo se rompió. La gente entendiblemente se siente amenazada de ambos lados. O sea, yo he vivido, hay un México dividido de todas maneras. Un México que nos acostumbramos al 70% de la población a tenerlo callado, peleando solo, dándole dádivas con olor a programas sociales, a donde había intermediarios que se quedaban con la mayoría del dinero, el status quo. Sí. Y el resto de la población que era un México moderno, que nos jactábamos de que es un México moderno, digo, sin ninguna pretensión, sino que básicamente creíamos que ese era México. Yo afortunadamente tengo raíces pues casi indígenas. Nací en Chiapas, crecí en Chiapas, en comunidades indígenas, y yo siempre he tenido la conciencia de que hay otro México mayoritario que cuenta. Y ahorita, para mal o para bien, ha habido un giro importante que hace que la gente que creía que era el México moderno el único prevaleciente, se sienta amenazada, se sienta intimidada, no se sienta apoyada por el gobierno, y eso ha provocado una ruptura tan sorprendente para mí, Hernán, que me da al filo la tristeza, de la angustia y hasta de la desesperanza. Déjame leer el siguiente tuit, Patricia. Claro. Tuiteaste esto: si los pobres hubieran tenido oportunidad de prosperar, tuviéramos un mercado interno activo de 120 millones de personas y seríamos un país desarrollado. ¿Qué nos podrías decir de esto, Patricia? Interesante. Mira, yo lamento muchísimo que las raíces culturales de las personas que nos conquistaron hubieran establecido desde un principio una clase dominada y una clase dominante, a diferencia de los países sajones, que a costa de primero casi aniquilar a los aborígenes, como en el caso de Australia y en el caso de Estados Unidos, establecieron un sistema donde todos al principio eran pobres y por lo tanto se dedicaron a desarrollar el mercado interno. Si tú te das cuenta, en Estados Unidos, yo descubrí ya muy tarde que en Estados Unidos una política de transferencias está en la Constitución. Transferencias, y descubrí también muy tarde como economista, fíjate lo que te voy a decir, que el origen principal y la razón principal de un sistema impositivo es la transferencia de recursos del capitalismo, que por definición genera monopolios, hacia el mercado interno. Si nosotros hubiéramos tratado por una política clara de desarrollar el consumo interno, seríamos un país desarrollado, estoy totalmente segura. Interesante, ¿eh? Dijiste también, Patricia, el mercado tiene sus límites. Otro tuit, a ver si me lo pueden subir. El mercado tiene sus límites para el crecimiento si no redistribuyes el ingreso. Me llama la atención, Patricia, que como empresaria pienses así. Y déjame irme de una vez al siguiente tuit, porque los podríamos comentar juntos. Siguiente tuit dice: el socialismo no desprecia el fruto del esfuerzo individual, sino que pugna por una redistribución justa del producto del trabajo. No me parece un doble discurso. Patricia,
¿Qué quisiste decir con esto? ¿Eres un empresario socialista? ¿Se puede ser un empresario socialista? Soy una empresaria social. Social. Y por definición es una definición de empresario moderno. Uh-huh. No hay, si tú te das cuenta, desde antes, ya mucho tiempo, incluso desde antes del advenimiento del nuevo gobierno, ya estábamos tratando de las empresas de tener ese giro social. Incluso las bolsas modernas tienen un calificativo especial para las empresas que son socialmente responsables. Y por socialmente responsables hablan de inclusión, hablan de inclusión femenina, hablan de cuidado a los empleados, hablan de cuidado al planeta, y eso te da bonos dentro de los mercados en términos de mejor acceso a fondeo y mejores calificaciones. Soy consejera de Banorte. Sí. Banorte es una empresa moderna, amplia, representativa. Yo sigo insistiendo que es el mejor banco de México. Y Banorte desde hace más de 20 años trae ya un giro social con fundaciones reales, buscando los indicadores de la bolsa que lo hacen como una empresa socialmente responsable. Uh-huh. Entonces, no es ser socialista al estilo tradicional, es ser un empresario con conciencia social. Y déjame decirte que si no la tienes, tampoco vas a poder tener un mercado amplio. Ajá. Si sigues relegando el ingreso a nada más un grupo pequeño del país, no vas a poder tener una empresa sustentable. Bueno, yo no sé si Banorte sea el mejor banco de México. No, yo soy muy crítico en general de los bancos, pero bueno, no es el tema de esta entrevista. Algo que a mí me ha llamado la atención, Patricia, es la postura que tienes hacia el presidente López Obrador. Porque hay mucho prejuicio hacia López Obrador desde hace mucho tiempo. Yo lo he escrito, lo sostengo. Pero tú de repente tuiteas algunas cosas que a mí, yo digo, ok, hay alguien que está tratando de entender las cosas de otra manera. Déjenme mostrarles este tuit que dice así. A ver si me lo pueden subir también. Dice, pues sí, la mayoría de los votantes eligió al actual presidente. Lo que no entendemos algunos sectores es que ser mayoría económica no es ser mayoría en México. Y después de eso, tuiteaste, fíjense qué interesante que una empresaria escriba esto. Yo escucho a López Obrador todas las mañanas para tomar decisiones como empresaria basadas en dónde veo que está influyendo en la dirección que tome el país, en lo que le corresponde como presidente. Nos guste o no, la mayoría le dimos la batuta a sus ideas por 6 años. Bueno, me queda claro, Patricia, que por este tuit que votaste por López Obrador, no sé si estés contenta con tu voto o no, pero de alguna manera le estás diciendo a un sector que de alguna forma lo rechaza, le estás diciendo, oigan, vivimos en una democracia y en democracia una persona es un voto, no $1 un voto, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que te motivó a escribir estos tweets así como los redactaste? Mira, quiero ser absolutamente sincera, abierta, aprovechando este foro tan poco común que le has dado a mi voz. Yo siento que el empresario mexicano, por inercia, por creencia, considera en la mayoría, o tal vez déjame decirlo, algunos empresarios mexicanos, por inercia, por creencia, consideran que por el hecho de sostener el 80% del Producto Interno Bruto, tienen el mando de la política económica del país. Uh-huh. Y resulta que no. O sea, si un presidente está votado democráticamente, tal vez en un proceso de los más democráticos que hemos visto, tiene una idea específica sobre el país, hay que entenderlo y hay que platicar y hay que dialogar. No hay que tratar de ordenarle las cosas, ni hay que tratar de arrinconarlo, porque puede tener consecuencias muy difíciles para el país. Creo que lo entiendes bien. A este presidente me parece que no le gusta que lo traten de arrinconar y que le quieran poner la agenda. Pero has tuiteado también, Patricia, sobre Claudio X González, Gustavo de Hoyos, Javier Lozano. Quiero traer esto a colación, si me lo permites, después de este corte. Claro que sí, sin que seamos demasiado provocadores porque me van a matar. Yo te voy a citar nomás. ¿Eh?
No, están muy buenos tus tweets. Ahora volvemos. Vamos a un corte y ya estamos de vuelta. Sí. Gracias, estamos de vuelta en La Octava platicando con la empresaria Patricia Armendáriz. Patricia, en una serie de tweets, bueno, en uno de ellos le dices a Claudio X González sobre sus críticas a López Obrador durante la transición. Le pusiste esto. ¿De qué se trata? ¿De tirar piedras 6 años en contra del futuro del país? ¿O actúe usted o cállese, por favor? A mí me encantó ese tuit. Y luego a Gustavo de Hoyos de la Coparmex le dijiste esto. Cuando criticó al presidente, esto ya recientemente, y dijo que cuidar empleos era de interés público, le pusiste esto. ¿Un asunto de interés público es nada más asunto del gobierno o de todos? Y luego hay otro tuit donde le criticas también a Gustavo de Hoyos la decisión de nombrar a Javier Lozano como vocero. Y le dijiste ahí que era una guerra donde México pierde. Respeto mucho a Javier Lozano como abogado, pusiste, pero que un órgano empresarial nombre como su vocero a un abogado que agrede con insultos personales al presidente López Obrador, me quitaron el tuit, ya no lo pude terminar de leer, a ver si me lo regresan. Bueno, ahí estamos, con esos tres, Patricia. O sea, yo veo que tú eres crítica frente a cierta forma de pensar de los empresarios y frente al comportamiento de las cúpulas empresariales, o por lo menos supongo que al comportamiento de un empresario como es Gustavo de Hoyos, que ha sido alguien que pues que de alguna forma ha partidizado el trabajo de la Coparmex. Pareciera que esta decisión de nombrar a Javier Lozano obedece a un criterio más de tipo político partidista que de otra índole. Yo creo que lo que más lamento en México, otra vez te lo vuelvo a decir, Sí. es esa confrontación que existe en un sector empresarial o entre ciertos empresarios y el gobierno. Yo siento que en una actitud retante de empresarios que estamos construyendo México y que nuestro expertise principal está en México y que nos conviene que las cosas funcionen en México, una actitud más de cooperación, de escuchar, de convencer, sería muchísimo más constructiva para el país que de confrontar y criticar y hasta de insultar. Pero esa confrontación, Patricia, ¿la ves del lado de ciertos empresarios hacia el presidente o también del presidente hacia los empresarios? Yo siento que el presidente abrió una especie de monólogo críptico a donde no fue suficientemente explícito y no ha sido suficientemente explícito de lo que él entiende por estar en contra del neoliberalismo, y eso fue tomado como una agresión, como una confrontación por parte de algunos empresarios. Y posiblemente eso los puso en una actitud defensiva, pero creo que nuestra obligación como mexicanos, que somos los que vamos a quedar aquí, los gobiernos pasan, claro, es tratar de acercarse al gobierno, tratar de incluso hasta educar al gobierno en cómo es la realidad de México, los que estamos trabajando con nuestras manos por México, en lugar de confrontarlo y hasta de insultarlo, porque tú arrinconas a un presidente, principalmente un presidente tan sui generis como Andrés Manuel. Claro. Patricia, a mí me ha llamado la atención también leer tweets tuyos donde haces críticas al neoliberalismo. No es común que un empresario critique el neoliberalismo, y además, digamos, tú trabajaste con Pedro Aspe, negociaste un acuerdo de libre comercio, digamos. ¿Cómo te sitúas hoy? Digo, también pudiste haber cambiado tus posiciones, eso es muy razonable, muy humano, pero ¿cómo te sitúas hoy tú frente al neoliberalismo? ¿Cuál es tu crítica frente al neoliberalismo y hacia dónde va especialmente esa crítica? Mira, en mis estudios de economista, soy doctora en economía. Yo lo sé. Los papers que te dan a leer constantemente como parte de tu formación te muestran que hay paradigmas que van cambiando.
cambia el keynesianismo a ultranza, por ejemplo, fue sustituido por el monetarismo, después vino toda la teoría de expectativas racionales, y después el neoliberalismo, lo que se conoce como neoliberalismo, fue como la piedra de toque en todo el mundo, definida casi en paralelo como éxito. Lo que ha sucedido últimamente, porque yo sigo asistiendo a foros que me actualizan en Estados Unidos y me ha sorprendido muchísimo, es que muchos premios Nobel, incluido por ejemplo Joe Stiglitz, y los últimos nuevos premios Nobel como Piketty, Esther Duflo, todos están apuntando hacia críticas del neoliberalismo en su falla de haber realmente hecho que la riqueza acumulada hubiera bajado al resto de las poblaciones. Están siendo absolutamente críticos. Yo lo que estoy viendo venir de veras es un cambio de paradigma en todo el mundo. Y no necesariamente es el socialismo. O sea, están buscando hacia dónde va, qué más va, pero la decepción del liberalismo como haberse ya colmado como un modelo viable para el desarrollo ya no está considerado y está siendo seriamente criticado. Más aún, se está hablando de inclusión, de desarrollo incluyente, crecimiento inclusivo, como casi dos palabras que son tantamount, en donde la distribución del ingreso se pone en medio. O sea, no es que ahora esto que yo enarbolo y que analizo y que estoy tratando de asimilar hacia dónde va el mundo sea un socialismo o un comunismo ultranza. O sea, es básicamente el futuro, la posibilidad de tener que contar con el resto de la gente que ha sido marginada para poder realmente seguir consiguiendo desarrollo en el mundo. ¿Cómo te imaginas el mundo después de esta crisis? Hay quien dice que después de esta crisis muchas cosas van a cambiar. Hay otros dicen que todo va a seguir igual, el modelo económico imperante va a seguir. ¿Tú cómo te estás imaginando el futuro post-pandemia? Yo siento que el futuro post-pandemia va a estar dado por el resultante de dos choques ideológicos, económicos y de política económica. Aquellos que podrían ser como por ejemplo el Estados Unidos a ultranza, de seguir manteniendo mercados a punta de estar inventando consumo superfluo, va a ser la vuelta a lo ya conocido. Pero al mismo Estados Unidos va a darse cuenta de que, o ya se dio cuenta de que creer en mercados lejanos como proveedores de su mercado no es confiable, y yo creo que eso mismo va a generar una desglobalización, como dice hoy un artículo de The Economist. Sí. El mundo, después de que la globalización era lo de moda y lo que era tantamount de desarrollo, se va a replantear y se van a regionalizar las cosas. Es una oportunidad para México para configurarse como el mejor proveedor de todo aquello que Estados Unidos ya no va a importar de China, por ejemplo. Claro. Pero por otro lado, va a haber países que van a estar más consumiendo menos. Vamos a dejar de consumir lo más superfluo, nos vamos a volver más miedosos, la burra no era arisca, vamos a irnos a lo más básico, y entonces se va a generar un modelo de desarrollo como más respetuoso de la naturaleza, menos agresivo en contra de la naturaleza, y muchísimo más de bienes de consumo más básico, aunque muy sofisticado. La diversificación de productos de consumo básico va a ser una fuente de negocios muy importante. Patricia, me queda un minuto, pero no quería dejar de mencionar que tienes un nuevo libro que se llama Crisis, que habla de la manera de proteger tu negocio en tiempos de COVID. Yo sé que ya no va a dar tiempo y te quisiera invitar al estudio una vez que pase esto para hablar de este libro, pero ¿podrías adelantarnos 2 o 3 cositas de este libro para que a la gente se le antoje leerlo? Sí, claro que sí. Es una serie de videos que yo produje, como fui sacando mi empresa adelante, porque no es por nada, pero ya la sacamos. Creo que ya libramos la parte más fuerte de la crisis. Primero, cómo sobrevivirla, a donde al microempresario que me preguntaba, Pati, ¿qué hago? Le enseñé el poder de la liquidez y cómo manejarla, cómo respetar a sus empleados. Y después de eso,
le doy al libro una serie de cómo va a cambiar el mundo cuando salgamos del túnel, a qué mundo vamos a salir, qué sectores van a ser los que van a estar en decadencia, qué sectores van a ser los que van a estar booming, de acuerdo con las tendencias que creo. Y la otra parte más importante, cómo crecer tú como empresario a partir de este aislamiento y este momento de reflexión para salir muchísimo más fuerte. Son puras vivencias mías que estoy usando para aconsejar a todas las pymes que me obligan a moralmente, porque me piden mucho su apoyo. Pues qué bueno que hayamos podido platicar, Patricia, y qué bueno que haya empresarias mujeres, además, como tú. Creo que se hace falta empresarios con mucha más visión en este país. Gracias por esta plática y espero que se repita. Gracias a ti, Hernán, por invitarme, de veras. Muchas Muchísimas gracias. Buenas noches. Con esto nos despedimos, llegamos al final de este programa.